Damos la bienvenida al periodista Guillermo Huanga de Radio Atenas de Santa Isabel, emisora que ha estado con un arduo trabajo informando, orientando a la ciudadanía tras la tragedia que se desató el día de ayer. Cuénteme, Guillermo, cómo está la situación, cómo están absorbiendo toda la destrucción que dejó este inusual crecimiento del río Chantaco. Bueno, en realidad nos cogió a todos de sorpresa esto. Nunca nos imaginamos que el río Chantaco, en otro momento un río con muy poca agua, sobre todo en verano, en invierno ha tenido sus crecientes, pero no como las de ahora, de tal suerte que lo que ocurrió la noche de ayer, creo que dejó a todos preocupados y lamentablemente puso en vilo a la población. Desde las 5:30 de la tarde que se reporta ya de acuerdo a los testimonios en que el río se salió de su cauce, luego a partir de las 6 se agravó más y prácticamente se paralizó el transporte interprovincial y provocando en la noche no se podía observar la magnitud, pero hoy en la mañana ya hemos podido ver la magnitud del desastre, por así decirlo. Hay gran cantidad de rocas, de piedras que el río trajo consigo. A buena hora, el puente, más que un puente, es una alcantarilla del río Chantaco, que está en la vía Girón Pasaje, pudo soportar esto. Y bueno, pues la cantidad de roca, de piedras, de sedimento, entiendo que eso hizo que la alcantarilla de alguna manera se vea saturada y el agua rebotó por encima de la vía principal, la vía Girón Pasaje. Sí, superó el caudal, la capacidad de la alcantarilla. Lo hemos visto en filmaciones que usted mismo, fotografías que nos ha facilitado. Así es, inundó, junto ahí está la estación de servicio Cataviña, al frente está La Molienda, que son muy conocidos estos lugares a nivel provincial, y por el otro lado la marisquería Puerto Bolívar, un local también de mucho flujo turístico en momentos, sobre todo cuando hay feriados. Prácticamente se ha ido el muro de ese local, y al menos unos 300 metros de vía. Es una vía secundaria, pero que da acceso al centro parroquial de Abdón Calderón. Al menos unos 300 metros prácticamente no existe vía. El puente también de allí está cubierto. Lo que sí nos hemos dado cuenta hoy es que ya cuando bajó un poco el temporal, nos hemos dado cuenta que el puente de alguna manera quedó ileso, está parado allí, ¿no? No se fue con las aguas. Colapsó. No colapsó definitivamente, lo cual, según los técnicos, manifestaban de que puede ser quizás en algún momento recuperado, pero va a costar mucho eso, porque no hay por dónde ejecutar una vía alterna, tendrían que hacer relleno, no quedaría de otra manera. Bien, vamos a hacer una revista de los daños que se han generado allí. Entendemos, hay familias incluso que son consideradas como damnificadas. Pero antes de eso, cuéntenos sobre los antecedentes. Creo que gran cantidad de los cuencanos y azuayos que nos escuchan conocen este sitio, La Molienda. Es de alguna manera un sitio de concentración de gente joven, un sitio además para aprovisionarse de productos, hay servicios allí con la gasolinera, etcétera. Y es un río que pasa casi inadvertido, pero recordamos un incidente que se dio. No debe ser más allá de 4 años, en el que hubo también un crecimiento bastante grande, quizá no de las magnitudes de ahora. Cuéntenos sobre el antecedente de este río. ¿Cuál es su situación normal y en qué ocasiones ha dado este tipo de advertencias? Bueno, el río normalmente, más bien yo me quiero remontar a los testimonios que he logrado conversar con la gente de 70 a 60 años de edad. Ellos han referido que el río ha tenido sus crecientes, pero no tanto como hoy. Sin duda, hace unos 20 años, recordaba por allí un habitante de la parroquia Abdón Calderón que nos decía que quizás hace unos 20 años creció algo similar, diríamos algo parecido, pero no en la magnitud que ahora lo hizo, de una manera, yo creo que como describir, impresionante, ¿no? Entonces, este río normalmente en verano, como usted lo acaba de decir, pasa inadvertido porque el agua es muy poca, viene desde la zona alta de la parroquia La Asunción
donde va recogiendo agua de las quebradas, acequias que por ahí existen, y obviamente desemboca en el río Ricay, pero no tiene una gran cantidad de agua. Quizás ha crecido el río, pero uno que tal vez usted, no sé si lo tiene claro, más bien es el otro río, el río Yauchari, que está cercano, bien cerca del centro poblado de la Unión. Ese creció hace unos años atrás y que se fue llevando todo lo que estaba en sus inmediaciones. Pero este río de acá, si bien es cierto, ha tenido crecientes, sobre todo en invierno, sin embargo, no se podía imaginar que ahora precisamente iba a tener la magnitud de la creciente del río que lleve y que cause tanto desastre como Sí. lo ocurrido. Vayamos, Guillermo, a los daños que se han generado. Y vamos a dejar para el último el centro poblado, la bomba de gasolina, el restaurante de mariscos, etcétera. Pero con semejantes caudales que se pudieron ver en las filmaciones, en los vídeos que circularon en las redes sociales, imaginamos también que habrá pasado aguas arriba y aguas abajo. ¿Hay reportes sobre esto? Bueno, hoy casualmente los técnicos ya del GAD municipal, conjuntamente con la presencia del vicepresidente de la República, que estuvo a eso de las 10 de la mañana visitando la zona, pudieron dar un informe preliminar más o menos de 1 kilómetro a la redonda, 1 kilómetro a la redonda para dimensionar el desastre. Y lo que se puede observar es que efectivamente el río presenta en ese kilómetro a la redonda afecciones a las dos riberas. Hay al menos unas 10 casas que están junto a las riberas del río y que están en riesgo, aguas arriba. Y aguas abajo, si bien es cierto, no se ha observado viviendas en las fotografías tomadas por dron que presentaban, sin embargo, efectivamente sí hay de alguna manera en los dos lados que van causando estragos. Lo que hemos podido notar es eso, básicamente en el informe que se dio, al menos 10 familias y 10 casas que estarían de alguna manera en riesgo. Hay tres familias evacuadas, una de ellas está junto al río, al frente de lo que es lo que funcionaba la marisquería y una discoteca que hay allí. Eh, Hay una casa en el puente de la vía de acceso secundaria, allí hay una casa que prácticamente fue rodeada del agua y gracias a unos árboles de picos que sirvió como una barrera natural, digamos, no colapsó la casa. La casa está parada, pero el agua entró, el nivel de piedra, de arena y de sedimento es alto, prácticamente la cocina casi está desaparecida. Junto en esa casa, que es de la señora Chanel Mendoza, junto a esa casa hay una maquinaria, una retroexcavadora que un señor solía dejarlo allí, nos contaban, solía dejarlo allí por las noches, prácticamente está casi desaparecida, y una mecánica que también ahí funcionaba. Ya eso no existe prácticamente ahí. Rehabilitar eso, yo creo que será muy difícil porque hay que evacuar gran cantidad de piedra. Entonces, más o menos esa es la panorámica de lo que hoy hemos podido observar. Con la magnitud de esta creciente, realmente parecería ser un milagro de que no se conozca de desgracias personales, de seres humanos o heridos o fallecidos. Quizás eso es lo que las autoridades han destacado, efectivamente, en el sentido de que no han habido pérdida de vidas humanas. A Dios gracias, y eso es lo que nos decía la dueña de esta vivienda, que resultó prácticamente afectada ya en su totalidad, fue todavía durante el día el desastre, porque si era la noche, ahí sí estuviéramos realmente lamentando pérdida de vidas humanas. No sé si eso es una ventaja que fue durante el día, pero así fue, y por ahora al menos eso no se tiene que lamentar. Pero Ahora, daños cuéntenos materiales, de la vía. Conocimos que antes del mediodía ya se la había abierto. ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Van a ser necesarios trabajos de infraestructura o son labores de limpieza? nos referimos a la vía principal, fundamentalmente a la vía Girón Exactamente. Pasaje. La vía Girón Pasaje, de acuerdo a lo que yo conversé ahí con algunos técnicos, algunos ingenieros que conocen ya de la materia, decían que la alcantarilla, digamos que soportó en perfectas condiciones el impacto del agua con todo lo que traía de por medio. Eh, sí, alrededor, la parte de aguas abajo de la alcantarilla, ahí sí
habrá que hacer trabajos de mitigación. Entiendo que tendrán que hacer trabajos de ingeniería allí para poder darle protección y seguridad a la alcantarilla, porque caso contrario, en algún otro momento puede colapsar si no se le protege adecuadamente. El tráfico se abrió a eso de las 10 y 10 y media de la mañana, haciendo la limpieza de la sedimentación, sobre todo que había gran cantidad en la vía principal y se pudo dar paso que precautelar y dar seguridad sobre todo a los viajeros que utilizan esta vía. Hay un socavón que se formó junto a la molienda, hay un socavón allí y obviamente hay el riesgo de que algún rato pueda eso también colapsar. Digamos, eso es lo que se ha podido observar y que tienen que hacer un trabajo allí importante, lo tienen que hacer. Se anunció que el presidente de la República posiblemente este sábado esté aquí en Santa Isabel, en Don Calderón precisamente, para auscultar de primera mano y ojalá pueda dar también algún tipo de apoyo, porque lo que estamos viendo es la vía principal, la vía estatal que conecta Machala con Cuenca y de alto flujo vehicular. Entonces, si es que no se protege esa alcantarilla, algún rato puede la vía principal colapsar definitivamente. No es un puente, ¿no? Esto es importante aclarar, no es un puente, es una alcantarilla, ¿no? ¿Qué reflexiones les deja a los habitantes del sector esta situación? Bueno, yo lo primero que pude escuchar es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra naturaleza, que tenemos que empezar a cuidarla. Sin lugar a dudas, se habla mucho del cambio climático, del fuerte temporada invernal. Ahora mismo se ha visto un fuerte invierno por la zona, algo que no se tenía de alguna manera previsto, no se pensaba que iba a pasar esto. Eso es por un lado. Por otro lado, en que deberíamos tomar en cuenta cuando vayamos a construir una vivienda, no hacerlo junto al río, mucho más cuando de pronto se hace en relleno. Me estaban comentando justo que en esta zona hace mucho tiempo atrás era relleno y que efectivamente ahora se hizo una construcción, inclusive del puente secundario del que estamos hablando y que fue tapado completamente con rocas. Hacia unos 100 metros más arriba nos comentaban que ahí se había formado una especie de no sé si deslizamiento o de acumulación de tierra y no se sabe si es que fue hecho de manera intencional o de manera natural y obviamente eso fue lo que causó el desvío también del río por esta vivienda a la que estábamos mencionando. Entonces, la naturaleza siempre reclama, en este caso el agua, su cauce natural, es lo que dicen las personas que con mucha sabiduría tienen ya sus años de vida. Entonces, es eso lo que ahora ha acontecido. Básicamente, una reflexión adicional de que también no se debe construir muy cercano ni a los ríos, ni tampoco, no sé, se nos perdió la... Estamos bien, estamos bien. Ya, no se construía ni junto a los ríos y también no se construía tan cerca a las vías, que es lo que prácticamente usted se ha dado cuenta, usted conoce la zona, prácticamente no se ha respetado el retiro que debe existir en la vía principal con las construcciones. Aunque suene un poco doloroso, pero ojalá viendo la faceta positiva de esta tragedia, esto sea un llamado de atención al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para que de una vez se decida soluciones integrales para esta vía que tantos problemas está generando a toda la región. Imaginamos ya la situación de Santa Isabel, Abdón Calderón, Girón, con todas las dificultades que se tienen en esta carretera. Así es, definitivamente. Hoy estuvo el vicepresidente de la República, si mañana viene el presidente sería genial, porque sería, si es que viene por tierra naturalmente, porque sería importante para que visualice el estado pésimo en que se encuentra la vía Girón Pasaje, desde Cuenca hasta más abajo de Puente Loma. Usted se habrá dado cuenta, viniendo de Cuenca, pasando Girón, ahí hay algunos asentamientos que hace 2, 3 meses creo que fueron reparados, pero nuevamente eso
desapareció. El tema es que obviamente estamos en una zona bastante vulnerable también, ¿no? Ujú. Y a lo que yo creo que para acometer en arreglos de la vía, lo primero que tienen que hacer es estudios del suelo para saber qué tipo de técnica tienen que aplicar, porque de lo contrario así se convierte en un desperdicio de recursos, porque no se está dando una solución a mediano y largo plazo, y más se está gastando en las reparaciones muy puntuales antes que haciendo un estudio de suelos, identificando la problemática y dando una solución que puede ser a mucho más tiempo, y creo que ahí ahorraría también el Estado. Probablemente puede ser un gasto inicialmente, pero con el pasar de los años, en cambio, puede ser un ahorro. Bien, queremos agradecerle mucho por la importante información, felicitarles también, pues tenemos referencias de que han venido haciendo desde el día de ayer un intenso trabajo de servicio a la comunidad, informando adecuadamente sobre este tema, orientando a la ciudadanía, y le agradecemos mucho a nombre de nuestros oyentes y televidentes. A usted por la oportunidad, muchas gracias. Aquí estamos para servirles. En la mañana fue medio complicado comunicarse, estábamos en el lugar y a veces la señal de internet de los datos móviles como que se nos pierde y no pudimos comunicarnos, así que mil disculpas, pero estaremos siempre prestos cuando ustedes lo requieran aquí para poder reportar lo que acontece en nuestro cantón y los cantones adyacentes. Muchísimas gracias. Han escuchado al periodista Guillermo Wangel, es periodista de Radio Atenas de San